Buenas tardes. There are not two Bill Martins. No hay dos Bill Martins, solo hay un Bill Martin. Ese no soy yo. ¿Tú quién eres? Yo soy Frederick Hooper de Suecia. Y me gustaría decir a Rachaldeón y buenas tardes. En euskera y castellano, espero. Y bienvenidos a los de habla inglesa. Es un honor estar aquí hoy para hablar de liderazgo. Y yo tengo el honor de hacerlo con mi amigo Bill Martin. He trabajado durante 26 años como director y como gestor de desarrollo en Suecia. Así que he aprendido el liderazgo de la manera más difícil y he hecho un largo recorrido que comentaremos hoy. Pero antes, Bill, habla de tú quién eres, para los que no te conozcan. Es como mi hijo pequeño, Frederick, porque como explicaba el otro día en una presentación, empecé en el colegio a los 6 años y sigo en el colegio. Tengo 72 años, así que llevo 66 años en la escuela. 51 de estos años como profesor de primaria y director de secundaria en Estados Unidos. Y durante los últimos 15 años he estado en 20 países trabajando y observando las escuelas para intentar conseguir los mejores resultados para los niños, el personal y la comunidad. Ha sido un viaje considerable. Y al visitar las escuelas en todo el mundo nos dimos cuenta de que hay muchos desafíos a los que tienen que hacer frente los líderes. Y el primer desafío es el de decidir ser líder en un mundo que quiere ser gestor. La mayoría de los sistemas de educación con los que he trabajado en el mundo son sistemas de arriba abajo, sistemas directivos que dicen a la gente lo que tienen que hacer y cuándo. Puedes ser gestor en ese sistema y puedes tener una carrera muy, muy larga. Pero Frederick y yo somos dos hombres de dos países diferentes, dos culturas muy diferentes, dos idiomas muy diferentes, que han llegado a ser grandes amigos porque estamos enamorados de una música increíblemente complicada y compleja. Y esta música es la del liderazgo. Esta música es el liderazgo. Al viajar por todo el mundo, estamos encontrando que el liderazgo es cada vez más infrecuente en un sistema que te quiere decir lo que tienes que hacer todos los días. Por lo tanto, decidir liderar es el primer reto esencial para cualquiera que quiera practicar el liderazgo. Esta tarde, Frederick y yo queremos compartir con vosotros un par de los desafíos que hemos visto en escuelas de todo el mundo cuando las personas deciden liderar. Todos en esta sala sois líderes, aunque solo os lideréis a vosotros mismos. Hemos oído mucho a lo largo de la semana sobre los modelos mentales, los valores y creencias que impulsan nuestra conducta. Bueno, pues mis valores y creencias dirigen mi conducta y me siguen a todas partes, para bien y para mal. Tengo muchos valores y creencias, pero he sido un hombre con muchos defectos a lo largo de mi vida. Y liderarme a mí mismo es un enorme reto. En cuanto te conviertes en director de una escuela, el reto se vuelve enorme, porque lo que sucede en muchas escuelas en todo el mundo es que la comunidad escolar asume los valores y las creencias del líder de esa escuela. Y así es como son las cosas. Así que cuando vamos a la escuela todos los días, tenemos que pensar muy en serio sobre quiénes somos como líder.
Es un viaje interior que todo el mundo sigue a lo largo de su vida. Yo todavía estoy intentando descubrir quién soy como líder a los 72 años. Ha sido un viaje de toda una vida para mí. La mejor descripción de este viaje viene de un libro que tiene muchas décadas. El conejo Velveteen de Marjorie Williams. Y me gustaría compartir con vosotros una parte de esta historia mientras cerráis los ojos y pensáis en lo que estoy diciendo. En esta parte del libro hay dos animales de juguete en una guardería, un viejo caballo y un conejo nuevo. Y hablan de qué es ser real. Cerrar los ojos y escuchar. ¿Qué es real?, preguntó el conejo un día, según estaban juntos en la guardería. ¿Significa tener cosas dentro, en el interior? Lo real no es cómo estás hecho, dijo el caballo, es algo que te pasa. Cuando un niño te quiere durante mucho tiempo, no solamente para jugar, sino que realmente te quiere, entonces te conviertes en real. ¿Duele?, pregunta el conejo. A veces, contesta el caballo, que siempre cuenta la verdad. Pero cuando eres real, no te importa que te hagan daño de vez en cuando. Sucede de repente, como cuando te dan cuerda poco a poco. No sucede de repente. Te conviertes en real. Lleva mucho tiempo. Y por eso no les sucede a personas que se rompen con facilidad o a los que hay que guardar con cuidado. Generalmente, para cuando te vuelves real, ya has perdido la mayor parte del pelo y se te pueden caer los ojos y se te sueltan las articulaciones y de aspecto muy feo. Pero estas cosas no importan para nada, porque una vez que eres real, no puedes ser feo. Solo las personas que no lo entienden. Cada uno de nosotros hace un viaje hacia el interior para desarrollar el verdadero yo. Yo no hablo el idioma de este hombre y hoy le da muchísimo miedo hablar aquí en inglés. Pero nos hemos convertido en grandes amigos porque él ha descubierto su realidad. En cuanto llegas a conocer a Frederick, descubres que es auténtico. Lo que dice es la verdad tal como él la conoce. Es humilde y generoso y es muy valiente. Pero el valor no le vino fácilmente, ni el entender quién es a través de otros. Gracias por eso, Bill. Bueno, os contaré mi historia y mi viaje hacia el interior, que me ha hecho ver lo difícil que resulta cambiar. Yo asumí este reto en 1987. Presentarme como vicedirector de una escuela. En aquel entonces no me daba cuenta de lo tonto que era, pero es cuando inicié ese viaje. Y al principio me dijo mi mujer, Frederick, esto va a ser duro. Y dije, no, son mis colegas, son mis amigos, nos hemos divertido juntos, me van a apoyar. Y al principio, claro que me apoyaron, porque era lo suficientemente tonto para tomar la mayoría de las decisiones de manera que les favorecía a ellos. Pero después de algún tiempo entendí que esa no era mi misión como director o como vicedirector. Tenía que buscar lo mejor para la escuela, lo mejor para los niños. Y eso, amigos, no es siempre lo mejor para los adultos, para los profesores. Así que tuve que hacer un largo viaje interior para deshacerme del miedo, para deshacerme del temor a no tomar decisiones acertadas. Y me llevó mucho tiempo,
Me llevó unos 4 años. Yo aprendo lento, ya lo sé, pero después de 4 años hubo una ocasión especial cuando ya supe, ahora soy líder, ahora tomo decisiones como director, porque 2 años después de empezar a trabajar como vicedirector solicité el puesto de director y me convertí en director. Así que después de 4 años y un duro viaje interior que me costó, uno de mis antiguos colegas, profesores y amigo y líder informal, ya sabéis lo que es un líder informal, quería tomar las decisiones de sus colegas, incluso mis decisiones. Me vino al despacho, era el mes de mayo, y estaba trabajando con los horarios para los profesores en la zona de primaria. Era una escuela de 7 a 15 años, del curso 1 al 9. Y entró corriendo en mi despacho y puso una hoja de papel encima de mi mesa y dijo, Frederick, ¿qué es esto? Y le miré y dije, ¿qué quieres decir? Dice, bueno, este es el horario que has preparado para el siguiente año escolar. Y se supone que debo terminar el viernes a las 3 de la tarde. Eso no lo voy a hacer. Siempre he terminado para las 11:30 o las 12. ¿Qué quieres decir? Le dije. Sabes que tenemos problemas con los alumnos el viernes por la tarde porque no se quedan suficientes profesores en la escuela y hay caos. Y hemos hablado de esto. Tú eres uno de los mejores profesores que tenemos y dices que no estás dispuesto a trabajar con los niños los viernes por la tarde porque no estás acostumbrado a hacerlo. No, no, no lo voy a hacer. Pero le dije, pero soy tu director y yo quiero lo mejor para los niños, para que aprendan, para que alcancen sus objetivos y deben contar con la mejor enseñanza y aprendizaje en la escuela. Y todos sabemos que el viernes por la tarde es importante antes del fin de semana. Y he decidido que tú y tus colegas os tenéis que quedar 2 horas más. Pues no lo voy a aceptar. Lo tienes que aceptar, le dije. Bueno, se enfadó, se marchó, dio un portazo casi en mi cara y desde entonces podemos decir que era mi oponente. No le caía bien, no le gustaban mis decisiones, pero yo me sentía cómodo porque había hecho mi largo viaje a lo largo de 4 años para tener el valor de tomar las decisiones que necesitaba el colegio. Y me sentía orgulloso de mí mismo. Y ahora había subido un peldaño más en la escalera de crecimiento y liderazgo. Tardé 4 años, mucho tiempo, pero cuando aprendes lento, una vez que aprendes, creces. Cada uno de nosotros hace ese viaje para descubrir quiénes somos. Si tienes un cargo de liderazgo en una escuela, el primer reto esencial es saber quién es el verdadero yo. Muchas veces la lo que más me asustaba cuando volvía a casa por la noche era mirar en el espejo y ver la cara que encontraba allí. Y es esencial conocer quién es el verdadero yo. Y os voy a dar un tiempo para hablar de esto con el vecino. Si sois líderes de vosotros mismos o de cientos de personas o de una escuela, ¿quién es el verdadero yo? Y muestras la misma conducta todos los días. ¿Qué valores y creencias crean el verdadero yo que motiva la conducta de las personas a las que lideráis? Hablar de esto un momento.
Thank you for that. Thank you. Gracias. Another challenge of leadership Otro reto al que hay que hacer frente en el liderazgo en la escuela para conseguir resultados es que el líder debe ser el que crea la cultura y cuida de la escuela. En mis escuelas, cuando era director, cuando repasabas el manual del personal de roles y responsabilidades, la primera responsabilidad junto a mi nombre era creador de cultura y cuidador de cultura. Esta era mi tarea, era mi responsabilidad, una enorme responsabilidad de liderazgo. Yo tenía que saber qué elementos culturales íbamos a utilizar para crear nuestra cultura. Y es interesante al viajar por el mundo y al hablar de la cultura a las personas en el mundo de la educación. Saben que existe, pero es borroso, hay como una niebla y no la podemos definir del todo. Pero en cuanto alguien entra en tu escuela, pueden oler y palpar y saborear la cultura. Hace varios años estaba trabajando con 2 escuelas en Australia Occidental la misma semana. Una mañana fui hasta la primera escuela, llegué en coche y subí a un monte y abajo en el valle había, yo creo que el campus escolar más fantástico que había visto jamás. Y al bajar y acercarme a la escuela, empecé a ver que la escuela era muy vieja y estaba muy mal mantenida y muy decrépita y los jardines no estaban cuidados y había basura por todas partes. Y cuando llegué al aparcamiento del personal y entré, vi socavones y grietas en la acera. Era una escuela que no había sido cuidada durante mucho tiempo. Y entré en la zona de recepción de esa escuela y la recepcionista dije, firme, coja una tarjeta de invitado y vendrá el director enseguida. Y me senté en la zona de recepción y pasaron como 5 miembros del personal. No dijeron hoy, no saludaron, no se preguntaron si era extraño o no, simplemente pasaron por delante sin hacer ni caso. Y en la pared vi una placa que decía que habían tenido 8 directores en los últimos 10 años. Y luego vino el director y me llevó a su sala de reuniones del personal, donde hacían el desarrollo profesional. Y era como entrar en un sótano que nadie había organizado desde hace años. Estaba lleno de trastos y este era el espacio docente de este hombre. Esta sala llena de trastos que ni siquiera querrías que entrara un niño, y eso lo llamaba espacio docente. Y entró el personal y les miré y lo que vi fueron 70 personas realmente buenas, sin ninguna esperanza. Y su cultura contaba esa historia. Decía que no tenían esperanza. Luego fui a la otra escuela que estaba a unos 100 kilómetros de distancia y al aparcar mi coche y entrar en la zona de recepción, salió corriendo el director y me saludó con una gran sonrisa y un abrazo. Oh, estoy encantado de que hayas venido. Te voy a enseñar mi campus, mi escuela. Y me llevó por los pasillos y luego me llevó a las zonas de recreo en el exterior de la escuela y veía fotografías de los profesores en las puertas de las aulas
Y junto a la fotografía estaba su filosofía personal sobre la enseñanza y el aprendizaje. Cualquiera que entrara en ese aula sabía qué esperar de ese profesor, porque te hablaba la puerta. Y después salimos y todos los niños le venían corriendo y le querían hablar de cómo les había ido ese día. Y se acercaba el personal según paseábamos. Y luego, cuando estuve con el personal, para trabajar con el personal, vi personas realmente buenas, llenas de esperanza. Los líderes son responsables de esa esperanza o falta de esperanza. Es vuestra responsabilidad el construir y cuidar de la cultura. Y debéis tener un plan de acción para hacerlo. Y al hablar con Frederick, he llegado a entender que cuando él era director, estos eran los elementos de la cultura para él y su escuela. Estos eran los elementos que él lideraba. Él tomaba medidas, actuaba para asegurar que formara parte de la vida cotidiana de la escuela. Construyó la cultura alrededor de estos elementos y luego los cuidó. Al hablar con la gente y trabajar con Frederick desde hace muchos años, me dicen lo digno de confianza que es. Nosotros empezamos nuestra amistad en el 2007 y me doy cuenta de hasta qué punto se puede confiar en él. Yo confío absolutamente en él. Y eso no sucede por accidente, ¿verdad? No, ese también es un largo viaje, pero tengo un ejemplo sobre cómo aprendí lo importante que es la confianza en las personas. Mi primer trabajo como profesor en 1976 fue en una prisión juvenil, como se llama en Suecia. Había jóvenes, el más joven solo tenía 13 años y el mayor tenía 19. Y estaban allí porque habían cometido muchos delitos, tenían hogares que no funcionaban y bueno. Las prisiones juveniles en Suecia son casi abiertas, pero también tienen secciones cerradas. Y mi trabajo como profesor era interesar a estos jóvenes en volver a aprender, porque no habían ido demasiado a la escuela. Y en el mejor de los casos podrían licenciarse, pero solo conseguí licenciar a uno de estos chavales en los 4 años que estuve allí. Pero bueno, había 4 jóvenes en la sección cerrada que estaban conmigo cada día. Se les permitía ir a la escuela, pero aparte de eso tenían que estar en la sección cerrada porque habían hecho unas cosas terribles los fines de semana. Así que solo se les dejaba ir a la escuela. Pero no había demasiada enseñanza y aprendizaje el primer mes, porque yo quería llegar a saber quiénes eran y qué había detrás de su conducta. Así que hablamos mucho. Pero no hablamos del bien y del mal. Simplemente quería penetrar los muros que habían construido, porque no confiaban en mí y yo me sentía un poco escéptico respecto a ellos. Pero después de estas semanas de hablar, les hablé de mi niñez, de cómo me crié y todos los errores que yo cometí como adolescente. Y me miraron y preguntaron, ¿y puedes ser profesor después de todo lo que has hecho? Pues aquí estoy. Y nos empezamos a abrir y empezamos a confiar. Al cabo de otras 4 semanas, uno de ellos vino
con las llaves de mi coche en la mano. Yo había aparcado el coche fuera del edificio y una mañana se me olvidó sacar las llaves del coche. Y esto era en esta cárcel donde estaban los jóvenes. Y vino con las llaves y dijo, Frederick, y las dejó encima de mi mesa. Es mejor que te lleves las llaves cuando aparques el coche. Si no, dentro de un par de horas ya no estará allí tu coche. Gracias, le dije, claro. Y le pregunté, ¿y tú por qué no te has llevado el coche? Podías haber salido para buscar la libertad. Y dijo, no, Frederick, eso no te lo voy a hacer. Eres un buen hombre. Una semana después les dije, hay un partido en Gothenburg. Está a unos 200 kilómetros a donde estábamos. Y dijeron, nos gustaría ir porque es el partido del año en Suecia. Y iba a haber 50.000 personas. Y les dije, sí. Y estaría bien, pero estáis en la sección cerrada y no se le permite a nadie salir de la sección cerrada, salvo para ir a la escuela. Pero ir a Gothenburg a este partido de fútbol no es ir a la escuela. Bueno, me pidieron que fuera al jefe de la prisión para preguntarle si era posible. Dije que lo haría. Fui. Y él era escéptico, porque eso no cumplía las normas de la cárcel. Pero dijo, bueno, me lo voy a pensar, voy a hablar con el personal de esta sección cerrada y ver lo que dicen ellos. Y después de 2 días me dijo, Frederick, el personal de la sección dice que desde luego que no, porque no son sus normas. Pero yo creo que sería bueno para ellos si mostráramos confianza en ellos. Les mostramos desconfianza, pero esto sería la manera de mostrarles confianza. Así que si quieres hacerlo, si tú asumes la responsabilidad, y pensé, pero bueno, sí, lo haré. Y les vuelves a traer, lo haré, dije, confío en ellos. Y al día siguiente volvieron los chavales, hablamos de ello, y estaban contentos. ¡Wow! Dijeron, sí. Pero solo hay una traba. Si no volvéis conmigo de Gothenburg, yo seré el que tendrá que asumir toda la responsabilidad y a lo mejor me echan. Así que confío en vosotros. Vosotros confiáis en mí y venid conmigo. Y luego volvéis. Sí, claro. Así que fuimos. Y el autobús aparcó como a 200 metros del estadio y les dije, ¿queréis las entradas? Y dijeron, no, te seguimos a ti y luego entramos en el campo. Y durante todo el partido y durante el descanso y después, porque les dije, podéis ir donde queráis y nos encontramos en el autobús a las 9, pero se quedaron donde les podía ver, no me dejaron, porque esto les daba seguridad. Confiaban en mí y ellos también querían que yo confiara en ellos y no querían salirse de mi vista. Y luego les pregunté, pues ¿por qué no habéis aprovechado la oportunidad para dar una vuelta y conocer a otros? Y dijeron, no, si hubiéramos hecho eso, no estábamos seguros de que hubiéramos vuelto. Queríamos fomentar la relación y hemos decidido quedarnos contigo y volver. Y me sentí muy contento porque en el cerebro realmente no creía que volvieran. Y al día siguiente todo el mundo estaba muy sorprendido. Nadie, salvo el jefe de la prisión y yo, que eran importantes delincuentes de alguna manera, volverían conmigo. Esta es una buena manera de explicar cómo se crea la confianza. La confianza ha formado parte de la cultura de todas las escuelas en las que ha estado Frederick. Y esto es el resultado del viaje hacia el interior, que tiene que ver con la historia que acaba de contar.
John Edwards, mi socio, y yo viajamos por el mundo viendo escuelas que hacen un buen trabajo y estudiamos lo que quieren los profesores y los directores para sus alumnos. Y a través de esto hemos identificado muchos elementos de la cultura. Y aquí tenemos una larga lista de estos elementos que hemos observado en las escuelas. No se ven todas en todas las escuelas, pero algunos de estos elementos de cultura aparecen en aquellas escuelas que están haciendo un trabajo verdaderamente bueno. La pregunta es, como líder que es responsable de crear la cultura y cuidarla, ¿qué elementos de la cultura utilizáis vosotros para tomar medidas deliberadas para crear la cultura y cuidarla en vuestras escuelas o en cualquier papel de liderazgo que podáis tener? ¿Qué elementos de cultura utilizáis? Hablar de ello unos momentos. ¿Qué elementos vería si fuera a visitar vuestras escuelas? I'm just going to finish. Thank you. Thank you. You need to know. Bueno, tenéis que saber quiénes sois. Este es el reto número 1. Y otro reto para el liderazgo es que hay que asumir la responsabilidad, la enorme responsabilidad de ser el que cuida de la cultura, el que construye la cultura. Es decir, tienes que reconocer cuáles son los elementos de la cultura que estáis utilizando para construir vuestra cultura. Y después, un tercer reto para el liderazgo que tiene todos los líderes, todos los que trabajan en la educación en todo el mundo a nivel de los colegios, es el reto de crear una alineación para que todo el mundo en el colegio recorra el mismo camino en todo momento. Vivimos en un mundo muy loco, lleno de mandatos, lleno de restricciones. Mucha gente ha comentado esto a lo largo de la semana. Y esto, yo digo que estamos destruyendo a los profesores por todo el mundo debido a la fatiga. En mi propio estado de Colorado, en Estados Unidos, en los últimos 10 años,
Bueno, podemos decir que hay un 40% menos de gente que entran en el campo de la docencia que hace 10 años. Es decir, estamos convirtiendo esta profesión en algo que pertenece al pasado, puesto que pensamos que un mandato, una restricción, una tras otra, está haciendo que salgan de este campo personas maravillosas y además les culpabilizamos a estas personas. Pero cuando se va a alguno de los colegios y vas a la sala de profesores, lo único que oyes es quejas continuas de todo el mundo. Ah, nos lo han hecho otra vez. Ah, bueno, tenemos otro currículum. Ahora tenemos otro mandato. Y queja, queja, queja y queja y queja. Vamos. Y sales de la sala de profesores para respirar un poco de aire fresco. 5 años más tarde, vuelves a ese mismo colegio, vas a la sala de profesores y queja, queja, gruñido, bueno, lo mismo, que nos lo han hecho otra vez, nos lo han metido de nuevo. Otro currículum nuevo, otro mandato y otro gobierno. Y todo es malo, 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 todo es negativo. Y este patrón de conducta es nada saludable, es muy poco saludable. Y yo utilizo la analogía de un bebé que esté en el útero materno durante 9 meses, en este líquido tan agradable y tan calentito, y nace el bebé. Y no le oyes al bebé quejarse sobre las restricciones que impone la gravedad, y la gravedad es muy restrictiva. Bueno, lo que hacen los bebés es que luchan para ir a gatas y después para andar y después empiezan a correr, pero no hay ninguna queja por el camino. No se quejan de prácticamente nada. Y en lugar de quejarse sobre las restricciones y de quejarse sobre los mandatos, lo único que hace esto es crear un marco. Un marco para que tú y tu centro podáis trabajar dentro de ese marco. Hay que aceptar el marco y después hay que empezar a construir y levantar una visión del colegio que tú tienes dentro de ese marco. Esto siempre me ha permitido crear alineación y, bueno, fui el director de un instituto con 2.400 alumnos y tenían un montón de gente, los de matemáticas corriendo por un pasillo, los de ciencias por otro, el departamento de inglés estaba no se sabe dónde, era un caos absoluto, era un centro enorme con mucha desorganización. Y siempre me preguntaba, había profesores magníficos en ese centro, pero no estábamos sacando el mejor provecho de nosotros mismos. Y me pregunto qué es lo que pasaría si cogiéramos a toda esa plantilla y si, por ejemplo, bueno, el 4 de julio es el Día de los Fuegos Artificiales, que es el día cuando celebramos que nos quitamos de encima a los ingleses en 1776. Y bueno, ya sabéis cómo los fuegos artificiales, ¿no? Con cohetes por todas partes. Bueno, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasaría si cogiera toda esta plantilla y si les rodeara de cinta americana y pusiera un montón de cohetes también con esa cinta y les apuntara en la misma dirección y perdiera la mecha? Podríamos crear una energía enorme si estuviéramos todos en línea, si todos recorriésemos el mismo camino juntos. Y la visión compartida es la herramienta para poder conseguir esto. Pero tienes que tener cuidado, puesto que la visión compartida no se ha convertido en un término popular en todo el mundo. Algunos piensan que la visión compartida es cuando el equipo de liderazgo del colegio se marcha el fin de semana a un monte, escribe sobre la visión y vuelve el lunes y dice, mira, aquí tienes la visión compartida. Y dices, no, yo no tenía nada que ver con eso. No, eso no es nada mío, desde luego. Quizás sea tuyo, pero desde luego no es nada mío. Y no se trata de una visión compartida cuando se marcha el director y va a un sitio turístico, escribe la visión, vuelve y se lo entrega a todo el mundo y dice, mira, darme
darme vuestra opinión sobre esta visión antes de que la vuelva a escribir de nuevo. Una visión compartida surge cuando se escuchan todas las voces para poder crear esa visión, cada una de las voces, y cuando se valoran con absoluta igualdad o equidad. Y podemos sacar una visión compartida de cualquiera y garantizar que su voz sea escuchada de manera justa y de manera consistente y con un consenso. Yo descubrí el consenso hace 49 años y fue un día después de que me casara. Y fue la mañana que yo me desperté y me di cuenta de que ya no podría hacer lo que yo quisiera nunca jamás. Lo mejor que me pudiera suceder era que, mi esposa y yo juntos podríamos tomar mejores decisiones que cualquiera de nosotros por separado. Y eso es el consenso. Es ese tipo de consenso. Este es el consenso que produce una alineación. Y la gente se pregunta, ¿cómo puedes escuchar a todo el mundo? Sí se puede hacer. Hace varios años estuve trabajando con una empresa en Adelaida, en el sur de Australia. Y ahí tenían 4.000 trabajadores y cada una de esas voces era escuchada para poder montar una visión compartida. No fue un ejercicio fácil, pero desde luego se aseguraron de que se escucharan todas y cada una de las voces. Pero pasó algo muy interesante respecto a cómo fue el cohete que les lanzó a todos hacia el espacio. Había una frase en su visión que decía que todo el mundo en este sector, en el sector de las residencias geriátricas, sean tratados, sean residentes o miembros de la plantilla, o alguien que sea un residente pero que sea un familiar. Todo el mundo en este sector serán tratados como si fueran integrantes de una familia. Y ese fue su frase de alineamiento. 2 o 3 meses después de haber establecido esa visión, en una de las residencias donde vivía una pareja, el señor estaba envejeciendo bien, tenía 90 y pico años y tenía una cabeza muy coherente y disfrutaba de la interacción con los demás residentes, le gustaba también la comida en el comedor. Y, sin embargo, su señora tenía una demencia grave y estaba en la unidad especial, una unidad cerrada para personas con demencia en esa residencia. Y una noche en la cena, el hombre de repente se desplomó. Todo el mundo pensaba que se iba a morir. Pero el personal acudió a su ayuda y caóticamente intentaron ver qué es lo que hay que hacer, para intentar ayudar a este señor. Y uno de los trabajadores dijo, le llamamos a su mujer. Y casi todos los demás dijeron, no te molestes, puesto que esto lo único que va a hacer es que la situación sea peor para nosotros. No la llames a ella, no lo vayas a buscar. Y otro trabajador dijo, ¿a ti te gustaría que tu compañero estuviera contigo cuando te estés muriendo? Y todos al unísono dijeron, vete a buscar a la señora, vete a buscar a la mujer. Entonces fueron a la unidad para pacientes con demencia y le llevaron a la esposa hasta el comedor y vio a su marido tendido sobre el suelo y se acercó hacia donde estaba, se arrodilló y salió de la demencia y le habló como siempre le había hablado, con amor durante toda su vida. Y él respondió. Bien, en esa residencia para personas mayores hay un nuevo sistema y una nueva estructura. Cuando hay una pareja que resida en esa residencia, si uno de ellos está en urgencias o si está enfermo, vas a buscar al compañero o la compañera, puesto que eso es lo que haces si eres un familiar.
Ellos utilizan una visión compartida para ponerse en una misma línea, como un cohete, que es lo que produjo una serie de cambios de envergadura en toda la organización. Pero os voy a dar un par de minutos ahora para que charléis, antes de pasar a las conclusiones, un par de minutos para que podáis comentar sobre qué es lo que utilizáis como líderes para aseguraros de que la gente va en la misma dirección, como si fueran una sola nave espacial que crea una enorme energía para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, pero en la misma dirección. Hablarlo durante un par de minutos, por favor. Okay. Frame picture we don't use. No. We got a 325, don't we? 325, yes. Let's show them and it'll be fine. They'll be fine. Show them the last, Well, you talk about it, what the frame. the frame. Yeah, you talk about the frame for 5 minutes and then. Okay. Do you think that makes sense now? No, I don't think so. Good. Then we're not. Because we should have done it before. No, we're not going to do that. But we co- Joel Barker is an American. Joel Barker es un futurista norteamericano y siempre me han encantado sus citas acerca del poder que tiene la visión. Una visión sin acción es únicamente un sueño y la acción sin una visión es simplemente pasar el tiempo y la visión con una acción puede cambiar el mundo. Las visiones son herramientas para que todo el mundo camine en la misma dirección. Y también es una herramienta que ayuda al personal a asumir una responsabilidad y también rendir cuentas para que un colegio pueda avanzar hacia esa visión. Y yo tenía un centro grande, 180 personas en la plantilla, y cada mayo dedico media hora a cada trabajador, con lo cual es todo el mes. Y les defino las conferencias de seguimiento. Y a los trabajadores, antes de la conferencia, se les entrega el plan de acción para las siguientes acciones que vamos a emprender para que pueda avanzar nuestra visión. Y se les pide también que piensen, se les pide que sepan cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que tienen que hacer para poder avanzar esa visión, y después vienen a reunirse conmigo. La primera mitad de la conferencia se produce de la siguiente manera. Dime qué es lo que vais a hacer para emprender una acción y para que pueda avanzar nuestra visión. Decidme lo que vais a hacer, es lo que les pregunto. Y les digo, mira, yo voy a hacer tal o cual cosa o voy a hacer lo de más allá.
cuando tenía muy claro lo que ellos iban a hacer a la hora de ser responsable y de rendir cuentas y de conseguir avances. Bien, cuando tenía eso claro, la segunda parte de la reunión fue de la siguiente manera. Dije, muy bien, bueno, pues ahora tengo muy claro qué es lo que vais a hacer y ahora necesito saber qué es lo que necesitáis de mí, qué es lo que necesitáis de nosotros para hacer lo que habéis dicho que vais a hacer, puesto que tenemos que ser socios en esto, no puede ser unidireccional. ¿Qué es lo que necesitáis de mí o qué es lo que necesitáis de nosotros para que podamos estar seguros de que sois capaces de hacer lo que decís que vais a hacer? Y me lo cuentan. Y al final de la media hora digo, bien, vamos a ver si lo tengo todo claro. Vais a hacer esto, esto, esto y esto otro, ¿no? Vale, bien. Entonces ya está todo claro. Y yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y voy a hacer que esta persona haga tal cosa para que os dé apoyo. ¿Lo tengo? ¿Es correcto? ¿Es así? Sí. Entonces me levanto, les doy la mano y les digo, muchísimas gracias por ser un socio y por conseguir que avance nuestra visión compartida de una manera fuerte y de una manera fiable. Y lo que espero que suceda a partir de ese momento es ver que esa persona haga exactamente lo que decía. Entonces, si algo sucede a lo largo del camino, puede surgir algo y he visto que esa persona no hace lo que se suponía que tenía que hacer, me dirijo a ella y le digo, mira, por algún motivo no te veo haciendo lo que decías que ibas a hacer, pero ¿qué se debe a mí? ¿O se debe a que yo no hice lo que dije que iba a hacer? Pero bueno, tenemos que poner las pilas otra vez, puesto que esta visión compartida era la herramienta de alineación y hay que dar apoyo a esa herramienta para asegurarte que las acciones se han llevado a cabo. Y las conversaciones son fundamentales, las conversaciones con todos los integrantes de la plantilla, para que ellos también asuman esa responsabilidad. No yo, ayudándoles a ellos a que asuman esa responsabilidad. Y eso nos dio una fuerza enorme y muchísima energía para que el colegio pudiera avanzar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que disfrutéis mucho de lo que queda de esta conferencia. Gracias.